Hola, bienvenidos a un día más de nuestro congreso Homeschool y Parenting Piedras Vivas. En esta ocasión recibiremos a nuestros oradores Memo y Gaby Villarreal. Ellos son un matrimonio que tienen 2 hijos de 17 y 20 años, quienes también fueron educados en el hogar. Memo es asesor financiero y cofundador del programa Finanzas Sanas, un programa que ayuda a las familias a llevar finanzas saludables y liberarse de deudas. Gaby es guía Montessori con diplomado en neurolingüística. Además es fundadora del movimiento Mamá con Visión, el cual concientiza a las mamás llevándolas a descubrir que su trabajo más importante es formar a la siguiente generación. Memo y Gaby se han dedicado por 30 años a hacer labor con adolescentes y jóvenes en diferentes instituciones. Además, desde hace 6 años trabajan en el área de consejería familiar y preparación prematrimonial. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal? Reciban un saludo, muchachos. Permítanme presentarnos. Gabriela es mi esposa, Gabriela González, y yo soy Guillermo Villarreal, así que ella es Gabriela de Villarreal. Queremos tratar un tema emocionante y muy importante, seguramente a todos nos interesa, que es acerca de la adolescencia. Quiero comenzar de lleno, luego, con 3 preguntas para que pienses un poco qué hay en tu cabeza al responder estas preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿qué hay en tu cabeza? Bueno, ya lo dije, respecto a la adolescencia. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo la ves? ¿Qué perspectivas tienes de ella? La otra pregunta es: ¿qué temes de la adolescencia? Yo he escuchado a muchas personas decir que, híjole, mis hijos están en la adolescencia, o ya van a entrar a la adolescencia, como si viniera algo muy catastrófico o difícil de enfrentar, un reto. Sí lo es, pero bueno, ¿qué hay en tu cabeza? Y la última pregunta: ¿cuáles son tus expectativas para tus hijos adolescentes? Vamos a adentrarnos un poco a estos temas. Adelante, Gaby. Bueno, es muy emocionante esto que dice Memo acerca de buscar en nuestra mente qué es lo que tú y yo pensamos acerca de la adolescencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es un hecho que tú y yo jamás podremos ir más allá en cualquier ámbito de la vida, más allá de lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Si yo estoy pensando que la adolescencia es terrible, que la adolescencia es la etapa más difícil de la vida, que es así como caótica, que no me gustaría estar ahí, que mis hijos estuvieran ahí, entonces bueno, esa va a ser la realidad para mí. Por eso es tan importante escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, para saber qué hay en ella respecto a esta etapa. Y bueno, no solo referente a la adolescencia, ¿no? En cualquier situación que yo esté viviendo, es importante que yo revise mis pensamientos. Definitivamente, estos años de adolescencia deberían de verse a través de un cristal de esperanza. Nuestros hijos están en la recta final de su desarrollo para llegar a la adultez. Claro, hay un trabajo que hacer en esta etapa llamada adolescencia para que ellos alcancen la madurez necesaria para poder llegar a una adultez sana. Y aquí es donde el asunto se pone emocionante. ¿Por qué? Porque somos tú y yo, somos nosotros los papás los que vamos a guiar a nuestros hijos, los que vamos a impulsarlos para que ellos puedan adquirir la madurez necesaria en este lapso que llamamos adolescencia y entonces lleguen a la adultez con lo necesario para poder realizar su función como adultos de una manera completa, de una manera sana. Bueno, vamos a ver ahora los mitos de la adolescencia. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el término de adolescencia o adolescente empezó a generalizarse.
conforme el tiempo avanza, cada vez son más las características que se le suman a este periodo de desarrollo y por lo general no son muy positivas. A mí me ha impactado las capacidades que tienen los adolescentes. Al final, con todo esto descubrimos que la pubertad es una realidad, pero todo lo que como sociedad hemos armado en torno a ella no siempre es algo real. O sea, tenemos el concepto de adolescencia, no sé, terrible o difícil, o molesto, ríspido, que va a haber ahí problemas, ¿no? Si nos mantenemos por mucho tiempo declarando algo como cierto, aunque no lo sea, finalmente se convertirá en una verdad mía. ¿Cuál es tu verdad respecto a la adolescencia? ¿Qué es lo que tú ya sembraste y dejaste cosechar en tu mente respecto a ella? Mira, a mí me impresionó mucho un libro que se llama Do Hard Things, Haciendo Cosas Difíciles, que trata de la vida de los adolescentes que han hecho, trata de la vida de algunos adolescentes que han hecho cosas grandes o duras, hard things, cosas duras o difíciles. Me impresionó mucho la vida de una adolescente que cruzó, creo que era el Atlántico en barco sola. Entonces dices, ¿cómo es capaz? Si ni un adulto a veces es capaz de hacer eso. Y me llamó mucho la atención y me retó a cambiar mi manera de pensar de la adolescencia. Todo esto también se ve reflejado, no sé si la mayoría de ustedes conozcan a los Boy Scouts. Los Boy Scouts surgen precisamente de observar que un adolescente era capaz de ejecutar cosas de adultos como si fuera un adulto. Miren, empieza todo en una guerra. En la guerra se empiezan a quedar sin hombres y Baden-Powell, que es el fundador de los Scouts, en ese momento era militar. Él empieza a echar mano de los adolescentes para hacer cosas secundarias a estar en el frente de batalla. Llevar mensajes, provisiones, medicinas, información. Lo hacían en las bicicletas, en medio de las balaceras. Y ellos ejecutaban las órdenes también como un adulto. Entonces, desde ahí surgió un movimiento. Bueno, habría mucho que hablar del movimiento, pero ¿cuál es el enfoque, el punto? Que los adolescentes eran infravalorados o subvaluados, siendo que eran capaces de hacer cosas mayores a las que nosotros hemos pensado o subestimamos que puedan hacer ellos. Y hay una página que habla de The Revolution, que es la combinación de revolución y rebelión, acerca de esto que les estoy platicando de los jóvenes, en donde ellos se rebelan ante las bajas expectativas que tienen en ellos. Está muy padre. La página es www.therevolution, se escribe con B grande, Revolution. Muy interesante todo esto. Gaby. Bueno, hay dos preguntas. Podríamos hablar no horas, sino días, semanas, meses acerca de lo que es la adolescencia, pero quisiéramos centrarnos en cosas muy prácticas porque es solo un momento el que vamos a estar juntos y quisiéramos centrarnos en cosas que nos van a ayudar a nosotros como papás, cosas prácticas, a trabajar con nuestros hijos, a guiarlos, quizá a revisar la dinámica en casa para ver qué cosas tenemos que agregar, qué cosas tendrían que retirarse, etcétera, ¿no? Hay dos preguntas que nuestros hijos están resolviendo en esta etapa. Una es, ¿quién soy? Y la otra es, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde voy? Si se fijan, estas dos preguntas, ¿quién soy y para qué estoy aquí?, son las preguntas que nos llevan a buscar trascendencia. Y eso es lo que nuestros hijos están buscando en esta etapa. ¿De qué manera yo voy a trascender? ¿De qué manera yo voy a hacer algo importante aquí? Y bueno,
que tú y yo veamos que muchos adolescentes ahí por donde vamos, en nuestra colonia, por donde sea, están perdiendo el tiempo, no significa que eso es un adolescente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor están llevando acciones de poca importancia, se ven como irresponsables. En realidad la sociedad no los toma en cuenta para algo de valor. Entonces, obvio, si a mí no se me exige nada, si yo soy de las personas que siempre todo se le da, todo le cae del cielo, pues entonces yo me voy a acomodar, ¿verdad? Entonces, por eso esta pregunta que hacías tú, Memo, de qué estamos pensando, ¿no? Porque se vuelve una verdad a final de cuentas. Es, si mi verdad acerca de la adolescencia es que no hacen nada de provecho, pues entonces eso es lo que yo voy a esperar de mis hijos. Tú y yo hemos escuchado infinidad de veces de todos estos pues estudios, investigaciones que se hacen, que por ejemplo le dicen a un maestro, te vamos a traer 3 niños, estos 3 niños son así como genios, son súper inteligentes, entonces pues ponles atención especial, ¿verdad? O sea, son muy muy inteligentes. A la vuelta de 2 meses se regresa con el maestro y lo que el maestro les dice es, sí, pues lo que pasa es que estos niños efectivamente son súper inteligentes, han avanzado más adelante que todos, y resulta que entonces le dicen al maestro, ¿sabes qué? Estos niños tienen una inteligencia promedio, igual que todos los demás. ¿Qué demuestra este estudio? Pues que cuando yo tengo algo en mi mente, entonces eso es lo que adquiero. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy esperando. Mis actitudes son especiales hacia esos niños, mi acercamiento es especial. Bueno, eso es en algo positivo. Ahora imagínate que llega mi hijo a la adolescencia y entonces empezamos a pensar, ¿no sabes qué? Ya, van a ser desordenados, van a ser rebeldes, van a ser contestones. Ah, bueno, pues, ¿adivina qué? O sea, eso es lo que vamos a recibir nosotros como papás. Ahora, una pregunta interesante es, si se supone que nuestros hijos en esta etapa están para resolver esas 2 preguntas, ¿quién soy y qué hago aquí? Es porque empiezan a dar pasos en eso. Ellos necesitan tareas trascendentales a través de las cuales empezar a sentir que crecen, que empiezan a tener control de su propia vida, que se sienten importantes, que sienten que su presencia, su vida y lo que ellos hacen tiene un impacto en los demás, en su casa, en su cultura, en su sociedad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que la sociedad y nuestra cultura ofrece? Tú piensa, para que ellos se sientan grandes, ¿qué les ofrecen? Pues tomar, fumar, o sea, te toca ver chavitos de 13 años que imitando lo que hacen otros un poco más grandes, ya se reúnen ahí a lo mejor afuera de su casa o en lugar que tienen para ellos ahí para divertirse, lo que sea, con cervezas y demás, que dices tú, oye, son unos niños, tienen 13 años, pero bueno, eso es lo que se les está ofreciendo, tomar, fumar, ir al antro, tener novio, si acaso algo un poco más constructivo, manejar, o sea, pero ¿qué cosas de verdad? O sea, Memo, yo me pongo a pensar, ¿qué cosas de verdad nuestro entorno está ofreciendo a nuestros hijos para que ellos se sientan parte de la sociedad y se sientan que están contribuyendo en algo? Sí, definitivamente es algo que necesitamos meditar bien y revisar. De alguna manera es como una manera de deslumbrar y ellos buscan la popularidad, el sobresalir de las personas, terminan haciendo lo mismo que otras personas, o sea, empiezan a imitar y por lo general lo que imitan no es lo más adecuado. Quienes van a desear o quienes van a dar los mejores consejos a fin de cuentas van a ser sus padres. Claro. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿De qué manera vamos a responder a estos cuestionamientos que nuestros hijos están haciendo? Ahorita Memo dijo algo muy importante. Sí, nosotros somos quienes nos vamos a guiar, pero definitivamente también ellos están volteando sus ojos hacia otra parte. ¿Por qué? Porque en esta etapa nuestros hijos son recién nacidos
a lo que es la sociedad. En el ámbito social son recién nacidos, entonces están abriéndose paso, pero nosotros somos los que estamos impulsando. Así que, ¿qué vías podemos poner tú y yo? ¿Qué rieles podemos poner para que ellos avancen y empiecen a descubrir lo que el mundo tiene para ellos, y entonces ellos puedan entregar al mundo a través de sus dones, a través de sus fortalezas, lo que ellos tienen, para que entonces la pregunta que está en su mente y en su corazón, ¿para qué estoy aquí?, empiece a responderse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de maneras muy, muy prácticas. Vamos a formar su carácter. Yo sé que tú has escuchado mucho acerca de la formación del carácter, y a lo mejor decimos, bueno, el carácter lo formamos durante todos los años antes de la adolescencia. Bueno, en la adolescencia continuamos formando carácter. Y lo primero, lo que tú más a la mano tienes para formar el carácter de tus hijos, esto es algo que se va formando día a día. Y bueno, ¿qué es el carácter? El carácter es el conjunto de virtudes que una persona vive. Si es puntual, respetuosa, si tiene empatía, si es una persona honesta, todo esto es el cúmulo del carácter, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a formar carácter? Y lo primero que está a la mano son responsabilidades en casa. Yo te preguntaría, ¿qué responsabilidades tienen tus hijos adolescentes en casa? Entendiendo que yo empiezo a trabajar con mis hijos desde que son pequeños, dando responsabilidades, ya llegar alrededor de los 12 años, unos niños lo logran antes, otros un poco después, todos los niños son diferentes. Ellos tienen que ser capaces de hacer absolutamente todo en la casa: barrer, trapear, aspirar, separar ropa por colores, lavar ropa, tender, doblar, guardar, hacer de comer, hacer una llamada si es que necesitan hacer una cita al doctor, recibir visitas, absolutamente todo. Entonces, si esto debe suceder alrededor de los 12 años, entonces es importante que tú y yo revisemos, si tenemos hijos adolescentes, qué están haciendo ellos. O sea, un hijo adolescente ya debe estar lavando su propia ropa, nadie se la tiene que lavar. Un hijo adolescente tiene que ser capaz de hacerse de comer, si es que a lo mejor por diferentes circunstancias, bueno, no hay una comida a tiempo y tú le pides, por favor, empieza a hacer de comer, o hoy en la noche te toca hacer de comer. O sea, son las cosas cotidianas. Sí, es importante saber que ellos son capaces de eso y más, Parte de la formación del carácter es el dominio propio, que este trabajo, las responsabilidades, te van creando un ambiente en donde tú tienes oportunidades de que este carácter se vaya formando, este cúmulo de virtudes vaya creciendo, o las que ya tiene se fortalezcan más y las que no tienen se desarrollen. Todo esto le va a servir al final en la adultez, porque es lo que lo va a sacar adelante en la vida. Es importante establecer límites y consecuencias y hacerlo de una forma, bueno, el dicho de en el dar está el pedir, o el pedir está el dar, es muy importante, porque eso es parte de la formación de nuestros hijos: cómo pedir las cosas, cómo llevar un momento difícil cuando hay una negación o no se quiere hacer algo, cómo tratas esa situación, ¿no? Pero ahí va incluido que nosotros debemos ser firmes con los límites y debemos ser firmes con las consecuencias que se tienen, tanto para bien como para mal. Y bueno, en este punto que mencionábamos de que estamos formando el carácter, aquí necesitamos ser intencionales. O sea, no es así como que yo diga, bueno, van creciendo y pues tienen que adquirir estas cosas, van creciendo y se harán responsables, pues ni modo, ya crecerán y se harán personas de palabra, o que sean honestas, o que cuando dicen sí, sí, cuando dicen no es no. No, o sea, quizá algunos de nuestros hijos por su temperamento tengan tendencia, por ejemplo, a ser ordenados, aunque no es algo que tú les hayas exigido, pero muchos otros no. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales al formar el carácter de nuestros hijos. Dijimos que íbamos a hacer esto muy práctico, así que te pediríamos que tengas un cuaderno en donde puedas anotar qué puntos de carácter quisieras trabajar en tus hijos. Honestidad,
responsabilidad, retraso de la gratificación, dominio propio, puntualidad, orden. ¿Qué tú piensas? ¿Quién piensa qué cosas en el aspecto del carácter necesitan tus hijos? Un proyecto, vamos a hacer un proyecto para trabajar el carácter de nuestros hijos, pero un proyecto consta de dos partes. La primera parte es ¿qué quiero? Pues yo quiero que sean unas personas ordenadas. Ok, bueno, entonces tú pones ahí ordenada. Y la siguiente pregunta es, el punto primero es ¿qué? Y el siguiente es ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer que ellos logren ser personas ordenadas? Entonces ya tú escribes ahí, pues ¿cómo? Paso 1, pues pidiéndole que tenga ordenada su recámara. Paso 2, teniendo nosotros ordenada la casa. Paso 3, siendo un modelo de orden, etcétera, ¿no? O sea, tú y yo tenemos que ir desarrollando cuáles son las cosas que vamos a hacer para que ellos puedan lograr, en este caso, por ejemplo, ser responsables, ¿no? Y estás tocando un tema muy interesante, el ejemplo. Es bien importante trabajar en el ejemplo que damos nosotros a ellos. Más adelante vamos a hablar un poquito de que sin darnos cuenta, ellos están tomando nuestro ejemplo. Y hablaremos también un poquito más de la intencionalidad, un poquito más adelante. Pero es bien importante tener en cuenta que el rol de los temperamentos corre un papel importante. Así, a resumen rápido, el temperamento hay 4 temperamentos: flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. Y estos van rigiendo la personalidad y no cambian. Algunos tenemos hijos más tranquilos que otros, inclusive en la misma familia son muy diferentes nuestros hijos. Y así, a manera de flash, hagan de cuenta que el temperamento es un caballo con muchos bríos y el carácter es el jinete del temperamento. Entonces, así es sencillo. Nosotros, al conocer el temperamento de nuestros hijos, va a ser más fácil. Después hablaremos un poco más de eso, o en otra ocasión, o si tienen oportunidad ustedes de ver un poquito más cerca del temperamento. Bueno, es importante, pero es una gran ayuda el conocer a nuestros hijos en los temperamentos. Nos va a ayudar hasta las consecuencias que se le pueden poner y los límites y cómo poder trabajar con cada uno de ellos. Ok, vamos al área espiritual. Sí, bueno, antes me gustaría hablar un poquito más de qué cosas nosotros podemos hacer para que nuestros hijos puedan responder. Ahorita pasamos también a lo espiritual, que es sumamente importante, okay. Claro, es la base, para que respondan las preguntas: ¿quién soy y para qué estoy aquí? Y algo que nos puede ayudar mucho es lo que comúnmente llamamos voluntariado. O sea, si nuestros hijos primero tienen que servir en casa, eso es el orden, primero tienen que servir en casa, tienen que tener responsabilidades en casa, cosas que hagan y que sea un servicio para el resto de la familia. Pero también, acuérdense, como nuestros hijos están volteando hacia afuera de casa, entonces necesitamos buscar lo que le llamamos voluntariado, ¿sí? O sea, ¿dónde nuestros hijos están sirviendo? A lo mejor puede ser un orfanatorio, puede ser un asilo de ancianos, podemos ir al ejido, a lo mejor pueden ir a hablarles de Dios, pueden llevarles algo de comida. O sea, es importante que esto sea algo que tú y yo fabriquemos. Y a lo mejor decimos, ok, ya hay un grupo de personas que lo hacen, o la iglesia está haciendo esto y podemos nosotros unirnos a este movimiento que hay, pero vamos a suponer que no hubiera nada. No nos podemos cruzar de brazos, o no podemos decir, bueno, pues voy a esperar a ver si a la iglesia se le ocurre hacer algo, o el gobierno, que el gobierno haga algo, o sea, para que mis hijos puedan participar y puedan crecer en ese aspecto. No, esta es nuestra responsabilidad como padres. Así que si yo estoy observando que mis hijos necesitan un lugar, un espacio, alguna organización donde trabajar fuera de casa sirviendo a los demás y no la encuentro, nosotros lo tenemos que crear. Y bueno, en su momento nosotros lo hicimos una etapa antes, ¿no? En la preadolescencia, cuando nuestra hija estaba por cumplir 9 años, dijimos,
está entrando en una etapa súper importante. ¿Qué vamos a hacer? Estuvimos ahí, piense. Finalmente hicimos un grupo de preadolescentes y dijimos, bueno, si vienen 3 chícharos el primer día, pues está bien, ¿verdad? Esta es una necesidad que nosotros vemos en nuestra hija. Nuestro hijo, el más pequeño, pues todavía tenía como 6 años. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Y de verdad que nos quedamos sorprendidos. El primer sábado que lo hicimos llegaron 30 niños, que tú dices, ¿de dónde salió tanto niño? O sea, ¿de qué te habla esto? De que había una necesidad. Y bueno, este es un programa que tenemos nosotros y algunas otras familias nos lo han pedido, lo hemos compartido y esto es algo que se ha ido haciendo. Así que nunca te sientas pequeño, nunca sientas, uy, ¿yo cómo voy a hacer? No. Dios ha puesto en nosotros todo el poder para crear lo necesario para que nuestros hijos crezcan en cualquier área. Y el punto este que dijiste de límites y consecuencias, o sea, es súper importante que nosotros lleguemos al entendimiento de que no porque entran a la etapa de la adolescencia, los límites se terminaron. Claro, hay un acercamiento diferente, es diferente a cuando es pequeño, pero tiene que haber límites muy, muy claros. Adivina que la adolescencia es un tiempo en el que nuestros hijos van a estar constantemente probando qué tan consistentes son los límites que hemos puesto. Y si tú tienes hijos adolescentes, claro que lo has experimentado, te van a estar, insiste. Llega un momento en que tú vas a decir, ay no, pobre, o sea, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor cedemos, ¿no? Hagan frente común, no permitan que vayan con uno y le pregunten como para meterse y luego vayan con el otro. Y si tú estás formando a tus hijos sola o solo, bueno, pues entonces mantente y no cedas cuando tú sabes que es algo que tu hijo necesita para crecer bien. Esto es súper importante. Y aplica consecuencias. O sea, si tú dijiste a tus hijos, aquí los quiero a las 9:30 de la noche y resulta que llegaron a las 10:30, pues tú tienes que aplicar consecuencias, obvio. Y, o sea, no estoy hablando de que las consecuencias tienen que ser acompañadas de un mal tono, de estar acusando, de decirles que bárbaros, ¿cómo se les ocurre? No, tranquilo, pero simple y sencillamente ahí están las consecuencias y se tienen que cumplir, ¿no? Amorosamente firmes. Exactamente. Y las consecuencias, bueno, tienen que estar ligadas a la regla que se rompe. O sea, no sé, si tu hijo deja la bicicleta tirada o los juguetes tirados, a lo mejor, digo, es un ejemplo sencillo, lo suspendes porque no tiene todavía la madurez para poder cuidarlos o el cuidado para poder saber utilizarlos, porque el saber utilizarlos es usarlos y guardarlos. Es una regla sencilla, pero se puede aplicar a todo lo que se hace, ¿no? Sí, igual en la adolescencia, o sea, si tú le dijiste, ok, si ya maneja y tú le dijiste, vamos a suponer, no sé, tiene 18 años y le dices, ok, te lo voy a prestar tanto tiempo, se tarda más, bueno, pues tú ya verás, ¿no? O cualquier cosa, si tú le dijiste, tu recámara tiene que estar ordenada, porque ese es otro mito de la adolescencia, ay, sí, son súper desordenados, tú mejor cierra la puerta y déjalos que allá tengan como sea. No, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tú ahorita lo aceptas y no puedes decir, esta es una etapa que va a pasar. ¿Quién te lo asegura que va a pasar? O sea, son hábitos que se van a llevar constantemente, ¿no? Estos más bien son oportunidades. O sea, cuando vean algo que hay que corregir, véanlo como una oportunidad, no como decir, ay, siempre hace esto, o no lo hace bien. En lugar de pensar eso, hay que ver, esta es una oportunidad para poderle explicar, conducirlo, enseñarlo, guiarlo. Hay que aprovechar esas oportunidades. ¿Okay? Ahora sí vamos con la área espiritual. Ok, bueno, es importante el área espiritual. Somos seres compuestos también por espíritu, no nada más es lo externo, sino también lo interno. Y debemos de tener una constante guía espiritual. Nosotros como papás somos en un inicio ejemplos. Y es importante que nosotros estemos a los ojos de ellos haciendo lo que les pedimos. En el caso del área espiritual,
es importantísimo porque, digo, voy a decirlo de esta manera. Por lo general le dejamos esa responsabilidad a las esposas, a las mamás, pero realmente nosotros también somos parte de este trabajo. De hecho, somos responsables, igual que nuestra esposa, tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos en el área espiritual crezcan. Y crecer en el área espiritual es aprender a vivir lo que Dios nos ha enseñado, porque a fin de cuentas es lo mejor. Eso es lo bueno. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal. Entonces cada cosa que a nosotros se nos pide, se nos enseña en la Biblia, tiene que ver con cosas que son para nuestro bien, fueron creadas y diseñadas para que sean algo bueno para nosotros. Dice también en Isaías, en el libro de Isaías, dice que así como aventaja el cielo a la tierra, así también los planes de Dios aventajan a los nuestros. Esto nos ayuda a pensar que cuando necesitamos dar un consejo, necesitamos saber qué decidir en una situación difícil de nuestros hijos, hay que recurrir a Dios y que Él nos ayude a solucionar este reto que se nos ha presentado. Y ellos tienen que aprender a recurrir a Dios, porque ven que sus papás recurren a Dios. Para mí es algo es fundamental. Sí. De hecho, bueno, aquí hay una cita que queremos leerles, que es de Deuteronomio 6. Dice así: después de que Moisés les da todas las leyes, ¿6 qué? 6. Voy a empezar a leer en el 6. Dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Él ya le había dicho a Moisés toda la ley. Dice: y enséñaselas continuamente a tus hijos. O sea, es una responsabilidad de nosotros. Háblenles de ellas tanto en tu casa. A ver, piensen, ¿cuánto tiempo están sus hijos en la casa? ¿Cuánto tiempo están ustedes con sus hijos en la casa? Pues ahorita, con mayor razón, tenemos más horas que contar, ¿no? Por el tema de la pandemia. Dice, cuando estés en la casa, dice, tanto en tu casa como en el camino. Cuando salen y van a algún lugar juntos, dice que ahí también. Y luego también dice, y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, prácticamente te está diciendo que mientras tengas contacto con Él, estés enseñándoles esto. Ahora, no es como una clasecita, ahora vamos a aprender. No, es cada oportunidad que se presenta. No sé, a mí se me viene este ejemplo, vas en el carro, ves a alguien pidiendo y puedes empezar a platicar de ese tema con él, acerca de la ayuda, la generosidad, en qué momento se puede ayudar, tus experiencias de ayuda, lo que has recibido a través de la ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y si estás en la casa y está llevando su estudio en casa, ahorita por la situación, y sale algo que no pasó un examen o que le sacó baja calificación o al revés, que le fue muy bien, pues es otra oportunidad de hablar de otro tema, ¿no? Y tomar principios bíblicos que lo vayan fortaleciendo, lo vayan formando, para que en la vida, cuando se le presenten problemas acorde a la edad que de adulto, ellos tengan recursos para poder enfrentarlos y solucionarlos, e inclusive que los pueda enseñar a sus hijos. O sea, también no se nos olvide que tenemos que enseñar a enseñar. Tenemos que conducirlos para que ellos puedan a la generación siguiente transmitir, pasar la estafeta para trabajar sobre la generación y hacer transformaciones en las vidas de la generación en la cual van a estar viviendo. Sí. Ahora, yo sé que esto es algo que tú has escuchado muchas veces y que tú sabes, ¿no? Pero es una realidad. Ser papá, ser mamá no es un trabajo natural, es un trabajo sobrenatural. Así que necesitamos a Dios, estar agarrados a Dios constantemente, buscarlo todos los días para que entonces Él sea nuestra guía y de esa manera nosotros a su vez guiar a nuestros hijos. Entonces, bueno, necesitamos a Dios para poder hacerlo. Necesitamos la sensibilidad, la sabiduría de Dios para guiarlos, para
irlos llevando a que encuentren su camino en esta vida. Pero además de eso, como decía ahorita Memo, nuestros hijos nos tienen que ver a nosotros, que buscamos a Dios, nos tienen que ver que tenemos un espacio de tiempo en el cual vamos, oramos, leemos su palabra. Es necesario que nos vean de rodillas, que sepan que nosotros dependemos de Dios. Y ahora que comenta Gaby esto, ahorita que lo comentas, no terminé de leer el versículo, pero habla precisamente de esto. Fíjense, el versículo continúa en el 8, dice: lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Es decir, que te vean a ti, o sea, en tu mano, o sea, en tus acciones y en tu frente, en tus pensamientos, que seas congruente en lo que hablas con lo que vives, lo que estás hablando precisamente del ejemplo. Y termina en el 9, dice: y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Es decir, que el ambiente de tu casa esté impregnado de estos valores y principios. Ok, y de una manera práctica, ¿qué podemos hacer? Y esto es algo que a lo mejor tú has hecho con tu hijo desde que está pequeño, con tu hija, y está muy bien, pero hay que continuar haciéndolo en la adolescencia. Irlos empujando a que tengan un espacio de oración, a que lean su Biblia. Incluso podemos ponernos como familia algún reto de leer ciertos libros o de llevar un programa para leer toda la Biblia en 1 año, 2 años, no sé. Orar junto con ellos, abrir nuestro corazón delante de Dios junto con ellos, buscar cada oportunidad, como decía Memo, para que ellos entiendan, necesitamos a Dios, agradecemos a Dios, Dios es parte de nuestra vida, Dios es real, porque muchas veces hemos visto esta historia, ¿no? O sea, el niño va con nosotros y nos acompaña a las actividades de la iglesia, y bueno, damos gracias a la hora de comer y está ahí, pero los niños van creciendo y nuestros hijos necesitan ser guiados y nosotros orar para que suceda esto. El Dios que es nuestro Dios y que les hemos enseñado tiene que llegar a ser su Dios, una decisión personal. Yo te acepto en mi vida y te voy a seguir. Pero esto es algo que nosotros tenemos que ir guiando, y nuestra oración tendrá que ser esa. Y a lo mejor conforme van creciendo nuestros hijos, vamos viendo, ok, a lo mejor el primer hijo ya tomó su decisión, el segundo también, vamos a esperar el tercero. No nos conformemos con que nos sigan a hacer las cosas. Observemos en qué momento la estafeta ya fue pasada. No descansemos hasta que esto suceda. Y quiero compartirles una experiencia que tuvimos cuando nuestro hijo, el menor, estaba entrando a la adolescencia, o estaba empezando a entrar a ella. Tuve una experiencia en donde salimos de campamento, estuvimos en unas balsas y se empezó el viento empezó a correr en contra, y todas las balsas que íbamos nos separamos, y él quedó en una balsa lejos, pero pasaron muchas horas. Entonces empezó a tener miedo, es normal, ¿verdad? Sí, porque aparte como que se iba hundiendo la balsa. Se poncharon las llantas que estaban deteniendo la balsa, y entonces no íbamos los papás con los hijos, o sea, íbamos intercalados. Entonces yo no estaba con él, y él estaba, pues no me tenía a mí ahí. Y después que pasó todo, al final fue una experiencia padrísima, pero en ese momento no era nada padre. Y él me dijo: papá, cuando me empecé a asustar, empecé a orar el Salmo 91. Y justo cuando estaba terminando de orarlo, venía una lancha a rescatarnos, así. O sea, es una experiencia que él ha tenido directamente con Dios. O sea, él hizo su oración, fue respondida su oración, no porque sean jóvenes, Dios no le responde igual que los adultos, nos responde igual a todos. Y oramos a lo mejor de diferente manera, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y nos responde. Él tiene su experiencia, es su Dios, pero fue a raíz de que él conocía el Salmo 91, sabía que había que orar, porque el Salmo 91 dice que Dios está en los momentos difíciles.
Y entonces él por eso usó ese salmo. Era un salmo que él se había aprendido y le gustaba mucho. Entonces en ese momento él aplicó la escritura, aplicó la palabra de una forma bien práctica. Es una experiencia que a mí jamás se me va a olvidar. Un testimonio que a mí me encantó, me dio lección a mí, una buena lección. Ajá, y esa es la importancia de que llevemos a nuestros hijos a memorizar partes de la Biblia y a que vuelvan a estudiarlas si es que medio se les olvidó, y hacer este tipo de retos que les digo. O sea, no es como algo que solamente decimos y bueno, pues ojalá lo agarre y lo haga. No, necesitamos estar ahí. Nuevamente necesitamos ser intencionales, ayudarlos a ordenarse para poder empezar a tener paso 1, paso 2 y paso 3 en cómo van avanzando para tener una fuerte relación con Dios. Ahora, Ahora, ¿cómo vamos a poder influir? O sea, vamos a pensar que comienza este trabajo. A lo mejor no lo sabía, no lo conocía, pero ahora que lo estoy conociendo, quiero empezar a trabajar con mi hijo de una manera diferente a como lo he estado haciendo, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar fortaleciendo el vínculo. El vínculo es lo que se crea entre nosotros dos, padre-hijo, padre-hija, esposa-esposo. Es un vínculo. El vínculo es una herramienta poderosa porque es la que nos une más allá de simplemente una relación. Nos une, vamos a decir, que de una forma más profunda. Entonces, en la medida que nosotros podamos fortalecer ese vínculo, seremos escuchados con más atención, seremos tomados en cuenta con más atención, e inclusive habrá más respeto, porque reclamamos mucho los papás en nuestros hijos adolescentes el respeto, pero solamente se va a dar si hay una conexión que es dada y desarrollada por el vínculo. ¿Nos platicas un poco del vínculo? Sí, bueno, el vínculo es esto que es como invisible, pero lo que decía Memo, ¿no? Hace que estemos conectados a profundidad. Y definitivamente la base para que tú puedas hacer, para que yo pueda hacer un trabajo de mamá o de papá, es el vínculo. Y ahí encima pues está el trabajo de formación del carácter, lo que es la disciplina, el trabajo espiritual, todo tiene esa base, ¿no? Y ¿a quién le corresponde empezar a hacer este trabajo de conquista? Es a nosotros los papás, porque de verdad tenemos mucho tiempo trabajando con papás de adolescentes y en muchas ocasiones he escuchado esto: que él venga y me pida perdón, que él venga y me busque, y no es así. O sea, la palabra de Dios es muy clara en el orden que se lleva para poder tener una buena relación de padres e hijos. Y está en Malaquías 4:6, dice: Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Ese es el orden. El corazón de los padres se tiene que volver hacia sus hijos y lo otro es una cosecha. Así que no te desanimes en este caminar de querer conquistar el corazón de tus hijos. Ellos te necesitan, más allá del orgullo, más allá de es que me habló mal, es que me dijo, es que a lo mejor no me hace caso. Haz un lado el orgullo. Lo primero es rescatar el vínculo, definitivamente. Miren, Gaby y yo tenemos 2 hijos, una hija que ya es adulto, ya tiene 20 años, y nuestro hijo el menor que tiene ahorita ya 17. Hace poco mi hija me escribió una carta muy bonita, pero en ella descubrí cosas que me hicieron reflexionar y que quiero compartirles ahorita para que lo tomen en cuenta. En la carta hablaba de momentos que pasamos cuando ella tenía, no sé, 3 años, 4 años, o sea, desde chiquitita, pero se le quedaron grabadas y fue recorriendo varias cosas en la vida, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, y yo me di cuenta que sin darme cuenta, ella me observaba y empezaba a recibir de mí cosas que a lo mejor no era mi intención, pero las recibió. Entonces muchas veces estamos dando sin darnos cuenta, o estamos siendo observados, estamos siendo patrón o ejemplo,
Y a veces no cuidamos las palabras, o al contrario, a veces nos oyen decir algo que dijeron, es que a mí me impresionó cuando dijiste esto. Y yo no estaba esperando que ella no se lo dije a ella, lo estaba diciendo a otra persona sin ninguna intención de que ella aprendiera algo de eso. Ahora imagínense si nosotros somos intencionales, si con toda intención yo voy haciendo cosas para que ellos sé que me están observando. E inclusive aunque no tengan los ojos puestos en nosotros, tienen los oídos. Y hemos caído en cuenta que de repente nuestros hijos, estamos nosotros aquí platicando y de repente se oye de arriba, ¿yo qué onda? O ¿por qué dicen eso? ¿O de qué están hablando? O sea, oyen y ven, no nomás con los ojos y los oídos, no sé cómo le hacen, pero se enteran de muchas cosas. Ahora estamos siendo observados constantemente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para fortalecer este vínculo? Hay muchas cosas bien prácticas, pero aquí tiene que ver mucho el tiempo y la calidad de él. Yo puedo estar con mi hijo en el teléfono y pues no aprovecho nada, cada uno en su teléfono y se acabó, ¿no? Yo puedo estar poco tiempo de calidad, pero aún eso no es suficiente. Lo comparamos con el trabajo y no le damos el mismo tiempo al trabajo que al hijo. Bueno, no es equiparable, pero lo que quiero decir es que no podemos decir que con poquito tiempo que le demos, si es de calidad es suficiente. No, es importante tener un buen tiempo con ellos. ¿Cómo? A través del deporte. Te sales a jugar básquet, fútbol americano, no sé, algún deporte que les guste a los dos, caminatas, paseo en bicicleta, pueden irse a tomar un café, pueden tener pláticas, leer libros juntos, orar. Eso es, yo creo que eso no lo puedes quitar de la lista, eso tiene que ser ahí. Hacer juegos de mesa y 1000 cosas que se les pueden ocurrir a cada uno de ustedes. Sí, definitivamente, bueno, cada quien buscaremos de qué manera podemos estrechar lazos con nuestros hijos. Si estás viviendo una situación complicada con tu hijo adolescente, con tu hija adolescente, solo acuérdate, antes que cualquier cosa, antes que cualquier exigencia, siempre hay que recobrar el vínculo. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, con esto estamos terminando. De verdad nos dio muchísimo gusto estar con ustedes. Ha sido como que poquito el tiempo. En otra ocasión quizá podamos pues compartir un poco más. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y antes de que ya no nos veamos, queremos hacer una oración. Sí, vamos a orar por cada uno de ustedes y de nosotros. Señor, muchas gracias por estos momentos. Gracias por esto que hemos estado platicando. Queremos pedirte que todas las personas que estén escuchando esta plática sean de alguna manera conducidas por ti, por tu espíritu, sean alentadas y animadas para que a su vez lo hagan con sus hijos, los motiven, los animen, los puedan conducir. Pero yo te pido que sea muy claro cuando tú los guías y los conduces. Dale sabiduría a los papás, a las mamás, para saber qué decisiones tomar, en qué momentos precisos hacerlo. Y que también, Señor, la relación entre los padres y los hijos sea una relación bien padre, que sea una relación de acuerdo a tu voluntad, hermosa, suave, tranquila, de amor fraterno. Señor, hay tantas cosas que hablar acerca del amor. Te pedimos que eso suceda en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chicos, bueno, nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día. Bye. Le damos las gracias a Memo y a Gaby Villarreal por esta maravillosa plática. Sin duda, nos compartieron consejos que nos ayudarán muchísimo en nuestra relación con nuestros hijos. Los invitamos a continuar al pendiente y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima.